Hola, mi nombre es Karen Esbeidi Díaz López, soy alumna de la preparatoria Cebeta 69 de Tecario. Actualmente estoy cursando el quinto semestre en la carrera de técnico en ofimática y en este video les voy a hablar sobre la introducción a las bases de datos. Base de datos ofimáticas. Una base de datos es una recopilación organizada y estructurada de información que utiliza sistemas de gestión de base de datos, que permiten la creación y consulta de datos que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. El término datos hace referencia a cualquier información que se captura y almacena sobre una persona, un lugar, una cosa o un objeto, que se denomina entidad, así como los atributos de esa entidad. La función de una base de datos no es únicamente la de almacenar datos, sino que también debe hacerlo en un formato que permita una búsqueda eficiente y una recuperación rápida de información, además de garantizar su seguridad. Estos datos pueden ser de diversos tipos, como información de clientes, registros médicos, catálogos de productos y más. Otro tipo de base de datos son las plataformas de redes sociales, las cuales almacenan la información de los usuarios como nombres, direcciones de correo electrónico y comportamiento del usuario. ¿Quién diseña las bases de datos? Base de datos informática. La diseñan los programadores, porque ellos utilizan software de programación. Algunos ejemplos son HTML, PHP y JavaScript. Base de datos ofimáticas. La diseñan los administradores, oficinistas. Ellos utilizan software de aplicación. Algunos ejemplos son OnlyOffice y Excel. Interfaz de una base de datos informática. Entrada o encabezado. Facilitan a los motores de búsqueda entender el tema principal y sus partes de la página. Proceso o código fuente. Se denomina código fuente al conjunto de líneas de texto que expresan en un lenguaje de programación determinado los pasos que debe seguir el computador para la correcta ejecución de un programa específico. Los códigos fuente están constituidos por variables, funciones, bucles, objetos, clases, matrices y otras instrucciones que en conjunto conforman el funcionamiento deseado de un programa informático o software. Salida o fin. Ya como salida arroja tablas para guardar datos, consultas para acceder a la información, informes para presentar información contenida en una base de datos, formularios para ingresar datos y macros para crear instrucciones y ejecutar funciones. Interfaz de una base de datos ofimática. Una interfaz de una base de datos ofimática es una hoja de cálculo donde las filas, columnas y celdas ahora se convierten en registros, campos y datos. Toda esta información junta se convierte en rangos y matrices. Datos. Es cualquier carácter introducido en una celda. Registros, básicamente, son las filas que conforman nuestra tabla. Campos, es simplemente las columnas que conforman nuestra tabla. Matrices, es un tipo de visualización similar a una tabla formada por filas y columnas. Rangos, son conjunto de celdas seleccionadas que pueden abarcar múltiples filas y o columnas. Cuadro comparativo de base de datos. Base de datos informática, es una recopilación organizada y estructurada de información que permite la creación y consulta de datos almacenados de forma electrónica. Se utiliza a nivel profesional en modo plataforma. El software que utiliza es de programación, por ejemplo, Java, HTML, PHP. Algunos ejemplos son las plataformas digitales como Facebook, Insta, TikTok, o las plataformas comerciales como Mercado Libre, Chain, bancos y tiendas. Base de datos ofimática. Al igual que la base de datos informática, es una recopilación organizada y estructurada de información que permite la creación y consulta de datos almacenados de forma electrónica. La base de datos ofimática se utiliza a nivel administrativo o de oficina en modo de hoja de cálculo. El software que utiliza es software de aplicación, Excel o cualquier hoja de cálculo. Un ejemplo es cualquier hoja de cálculo sistematizado con operadores, funciones, filtros y formularios. Gestor de base de datos. Es un software que nos permite administrar y manipular datos utilizando aplicaciones como hojas de cálculo, procesadores de texto, agendas, etc. Sus principales funciones son almacenar y organizar datos, facilitar el acceso, proporcionar herramientas para añadir y eliminar registros, generar informes y estadísticas, los cuales sirven para crear, gestionar y administrar la información que se encuentra en la base de datos, lo cual permite comprender los datos a través de consultas y formulación de preguntas sobre los datos sin tener que escribir fórmulas complicadas, mismos que sirven de interfaz entre la base de datos, las aplicaciones y el usuario, permitiendo recuperar la información de forma sencilla, rápida y eficiente. Los sistemas de gestión de base de datos ofimáticos, también conocidos como CGBD ofimáticos, se caracterizan por manipular bases de datos pequeñas orientadas, almacenar datos domésticos o de pequeñas empresas, tener una capacidad
limitada en comparación con los CGBD corporativos. Ejemplos típicos son Microsoft Access y LibreOffice Base. Algunos ejemplos de sistemas de gestión de base de datos ofimática son Microsoft Access, LibreOffice Base y FileMaker Pro, llevándolo a diferentes niveles de abstracción para distintas aplicaciones, facilitando los procesos y su mantenimiento. Administrador de gestión de base de datos. Un administrador de gestión de base de datos o técnicos de información es el responsable del mantenimiento, la seguridad y el funcionamiento de las bases de datos, además de garantizar que los datos se almacenen y recuperen correctamente. Crean sistemas especializados para respaldar la información correctamente en la base de datos. Se hace cargo de usar programas determinados de informática para la organización y el almacenamiento de datos en la empresa. Debe tener una sólida comprensión de las necesidades tanto técnicas como operativas de la empresa. Comandos en programación informática. ¿Qué es? Un comando en programación informática es una instrucción que se le da a una computadora para que realice una tarea específica. Esta orden puede ser enviada a través de una interfaz de línea de comandos. ¿Para qué sirve su función? Comandos y definiciones que una vez procesados se convierten en texto, imágenes, videos, enlaces, menús, botones y demás elementos que componen la estructura de una página web. Estructura. Se construyen de acuerdo a la sintaxis del lenguaje, que es el conjunto de reglas y estructuras que definen cómo escribir el código. Generalmente, un comando puede incluir los siguientes elementos. Nombre del comando. Es la palabra clave que indica la acción a realizar. Argumentos. Son parámetros opcionales que modifican el comportamiento del comando. Opciones. Son modificadores que alteran la forma en que se ejecuta el comando. Sintaxis. Varía según el lenguaje de programación o el sistema operativo. ¿Cómo se construyen? Para crear un comando del programador, número 1. En la ventana, secuencias de comando administrados, herramientas, distribución, secuencias de comando administradas. En el menú contextual de mis secuencias, haga clic en Nueva secuencia de comandos del programador local. Número 2. Introduzca un nombre de secuencia. Número 3. Haga clic en Agregar para definir las opciones de las secuencias de comandos. Número 4. Configure las opciones del programador local tal como se le describió anteriormente. Número 5. Haga clic en Guardar para guardar la secuencia de comandos. Número 6. Utilice la ventana Tareas programadas para desplegar el archivo de comandos creados en los dispositivos. Comandos en HTML. Comando head. En la sección head se almacenan los metadatos del documento. Comando doctype. Esta tag de HTML determina el tipo de documento. Comandos title. Este comando contiene el título del documento, que además se mostrará en la barra del título del buscador. Comando body. Es la sección principal y engloba todo el contenido que verás en el navegador. Comando nav. La sección de navegación de una web. Comandos en Java. Comando strict split. Divide una cadena en un arreglo de subcadenas de la cadena original a partir de un carácter separado. Comando strict subtract. Extrae caracteres desde un índice A hasta un índice B sin incluirlo. Comando strict trim. Elimina espacios en blanco al inicio y al final de una cadena. Comando array map. Crea un arreglo nuevo con los resultados de la función enviada como parámetros. Comando array pop. Remueve el último elemento de un arreglo y lo devuelve. Comandos en PHP. Comando hecho. Sirve para enviar un mensaje en pantalla. Comando print. Sirve para mostrar un mensaje en pantalla. Comando date. Devuelve una cadena formateada de acuerdo con la cadena de formato dada, utilizando el valor de timestamp dado a la hora local actual si no hay parámetros. Comando getDate. Devuelve un array asociativo que contiene la información de fecha del valor timestamp. Comando getMyOfDate. Es una interfaz para getMyCallDate. Devuelve un array asociativo que contiene los datos devueltos por esta llamada al sistema. Comandos en MySQL. Comando select. Se utiliza cuando quieres leer o seleccionar tus datos. Comando insert. Se utiliza cuando quieres añadir o insertar nuevos datos. Comando update. Update se utiliza cuando quieres cambiar o actualizar datos existentes. Comandos delete. Se utiliza cuando quieres eliminar o borrar datos existentes. Comando reemplace. Se utiliza cuando quieres añadir o cambiar o reemplazar datos nuevos o ya existentes. Tabla comparativa, fórmula y función. ¿Qué es? Una fórmula en Excel no es más que una ecuación matemática compuesta por símbolos, números y letras que introducimos en una celda. A comparación, las funciones en Excel son fórmulas predefinidas que realizan cálculos
con valores específicos, llamados argumentos en un orden determinado. ¿Para qué se utilizan? Fórmula. Cada una de estas expresiones nos entregará un resultado, el cual se mostrará en la celda donde escribimos la fórmula. Esta ecuación es realizada por cálculos con valores en la hoja de cálculo. Función. Son herramientas que permiten realizar operaciones, funciones matemáticas, funciones estadísticas, funciones lógicas, funciones de búsqueda y referencias, funciones de texto. Sus componentes. Fórmula. Todas las fórmulas comienzan con un signo igual, lo que indica Excel que se trata de un cálculo. Una fórmula debe incluir números o textos. Referencia de celdas. Indica celdas y rangos. Operadores. Símbolos matemáticos como suma, resta, multiplicación y división. Constantes. Valores que no cambian. Función. La estructura de una función inicia con el signo igual, seguido del nombre de la función y los argumentos entre paréntesis. Los argumentos de la función se separan por comas o punto y coma, dependiendo de la configuración regional, los cuales pueden ser valores individuales. La sintaxis es el orden específico que debe de seguir para obtener el resultado correcto. Sintaxis. Fórmula. Igual A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6. Función. Igual suma paréntesis A1 hasta A6 paréntesis. Diferencias entre fórmula y función. Una gran diferencia entre las fórmulas y las funciones de Excel. La fórmula solo sirve para realizar operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. Las funciones son un tipo especial de fórmula predeterminada que realiza un cálculo específico, pero no es una fórmula. Las funciones son más bien operaciones automatizadas, algoritmos y programas, los cuales utilizan una combinación fija y predefinida de fórmulas para obtener un resultado.